¿Sabías que el Alzheimer no comienza el día del diagnóstico? Comienza décadas antes. Los neurocientíficos lo llaman la fase silenciosa, los 20 o 30 años en que las placas de beta-amiloide se acumulan lentamente en el cerebro. Los neuronios pierden sus conexiones uno a uno y el hipocampo empieza a atrofiarse sin que la persona note nada. Para cuando aparecen los primeros síntomas de pérdida de memoria, el daño acumulado es ya considerable, y la medicina convencional no tiene nada que ofrecerle a esa fase silenciosa. Ningún fármaco aprobado la detiene, ningún protocolo médico la previene. Pero las plantas bíblicas sí tienen algo que ofrecer, y la neurociencia moderna lleva 2 décadas documentándolo con precisión molecular. En este video vamos a recorrer las 20 hierbas de las escrituras que protegen tu cerebro y mejoran tu memoria. 20 plantas con mecanismos documentados sobre la neuroinflamación, la deposición de beta-amiloide, la neurogénesis, la neuroprotección y la cognición. Como el alimento número 12, una especie mencionada en los Cantares de Salomón, que en estudios de laboratorio inhibe la agregación de beta-amiloide mejor que varios fármacos actualmente en desarrollo clínico para el Alzheimer. O la planta número 20, una semilla mencionada en Isaías cuya timoquinona acaba de demostrar que preserva el hipocampo, la región del cerebro que el Alzheimer destruye primero, de la atrofia que el estrés crónico produce décadas antes del diagnóstico. Asegúrate de suscribirte a Semillas del Edén porque cada semana traemos exactamente este tipo de conocimiento. Dale al botón de suscribir y activa la campana ahora mismo. Aquí están las 20 hierbas de las escrituras que protegen tu cerebro y mejoran tu memoria. Número 1. Aceite de oliva. El oleocantal que limpia las plagas de Alzheimer del cerebro. El aceite de oliva aparece en Santiago 5:14 como el ungüento de sanación. En toda la Biblia, el aceite de oliva es símbolo de salud y restauración. Era el aceite con el que los reyes eran ungidos, con el que las lámparas del templo ardían, con el que los enfermos eran tratados. Y resulta que contiene un compuesto que tiene la capacidad de limpiar el cerebro de las mismas placas que el Alzheimer produce. El oleocantal del aceite de oliva virgen extra activa los 2 sistemas de limpieza del cerebro, que la fase silenciosa del Alzheimer desactiva. Primero, aumenta la producción de las proteínas de transporte que sacan la beta-amiloide del cerebro hacia la sangre para su eliminación. Segundo, activa la autofagia lisosomal en las células neuronales, el proceso por el que los neuronios digieren sus propios desechos, incluidas las placas de beta-amiloide acumuladas. Estudios publicados en el Journal of Alzheimer's Disease documentan que el consumo regular de aceite de oliva virgen extra reduce la carga de beta-amiloide en el cerebro de modelos con Alzheimer y mejora los marcadores cognitivos. Un estudio epidemiológico publicado en Neurology encontró que las poblaciones mediterráneas con mayor consumo de aceite de oliva tienen tasas de demencia significativamente menores que las poblaciones con bajo consumo. El uso es exactamente el de la dieta mediterránea: 2 a 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra al día en crudo, no cocinado a altas temperaturas, que destruye el oleocantal. El aceite que ungía a los reyes de Israel también puede proteger el cerebro que el tiempo desgasta. Número 2. Granada. Las urolitinas que activan la limpieza cerebral que el Alzheimer bloquea. La granada ya ha aparecido en múltiples videos de este canal. Hoy el ángulo es el más sofisticado de todos, porque involucra un mecanismo de limpieza cerebral que la neurociencia descubrió hace menos de 10 años y que ningún fármaco convencional puede replicar. Las punicalaginas de la granada se metabolizan en el intestino produciendo urolitinas, un grupo de compuestos que tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, la frontera que protege el cerebro de la mayoría de las sustancias circulantes. Una vez dentro, las urolitinas activan la mitofagia, el proceso por el que las células eliminan sus mitocondrias dañadas y las reemplazan por mitocondrias funcionales. En las neuronas, la acumulación de mitocondrias disfuncionales es uno de los marcadores más tempranos del deterioro cognitivo relacionado con la edad. Estudios publicados en Nature Aging documentan que las urolitinas mejoran la función cognitiva en adultos mayores, con deterioro leve de la memoria, con reducción de marcadores inflamatorios cerebrales y mejora en pruebas de memoria episódica después de 12 semanas.
La barrera hematoencefálica bloquea la mayoría de los fármacos para el Alzheimer que se han desarrollado. Las urolitinas la cruzan de manera natural. La fruta del sumo sacerdote tiene acceso al cerebro que los laboratorios llevan décadas intentando alcanzar. El uso es medio vaso de jugo de granada natural sin azúcar al día, o el equivalente en semillas frescas. Consistencia durante semanas es lo que produce el efecto documentado. Número 3. Nuez, el alimento con forma de cerebro que alimenta el cerebro que envejece. En Cantares 6:11, el amado baja al jardín de las nueces. La nuez es la única fruta seca que tiene forma de cerebro, con sus 2 hemisferios separados por una membrana que recuerda al cuerpo calloso. Las culturas antiguas del mundo mediterráneo y de Persia, que convivieron con el mundo bíblico, usaban la nuez específicamente para afecciones cerebrales. No era superstición, era observación. El ácido alfa-linolénico de la nuez es el omega 3 vegetal precursor del DHA, el ácido docosahexaenoico, que constituye el 60% de las grasas cerebrales y que el cerebro necesita para mantener la fluidez de las membranas neuronales y la velocidad de conducción de los axones. Un metaanálisis publicado en The Journal of Nutrition, Health and Aging analizó ensayos controlados y encontró que el consumo regular de nueces mejora la memoria episódica, la velocidad de procesamiento cognitivo y la flexibilidad mental en adultos mayores. Los polifenoles de la nuez también tienen actividad documentada en la reducción del estrés oxidativo neuronal y en la inhibición de la neuroinflamación vía NF-κB. El uso es un puñado de nueces al día, 7 u 8 unidades, sin procesar y sin tostar para preservar los ácidos grasos. La forma de cerebro que tiene la nuez no es un accidente de la naturaleza. Es el código visual que las culturas antiguas leían correctamente. Número 4. Dátil. El fruto del desierto bíblico que frena la proteína tau. El dátil era el alimento energético del desierto en el mundo bíblico. Las palmeras datileras adornaban los frisos del templo de Salomón. Sus frutos alimentaban a los ejércitos, a los peregrinos, a los profetas en el desierto. Era el azúcar del mundo antiguo, la energía concentrada en la palma de la mano. La proteína tau es el otro villano del Alzheimer, menos conocido que la beta-amiloide, pero igualmente destructivo. La tau fosforilada en exceso forma ovillos neurofibrilares dentro de los neuronios, bloqueando el transporte de nutrientes y señales a lo largo de los axones hasta que el neurón muere. Estudios publicados en el Journal of Agricultural and Food Chemistry identificaron compuestos del dátil, incluyendo el ácido ferúlico y el beta-D-glucano, con actividad documentada en la inhibición de la fosforilación de la proteína tau y en la reducción de los ovillos neurofibrilares en modelos celulares. El extracto de dátil también inhibe la enzima beta-secretasa, la que produce la beta-amiloide a partir de su precursor, bloqueando así el inicio del proceso de formación de placas. El uso es 2 a 3 dátiles frescos o secos al día como parte de la alimentación regular. No más, porque su contenido de azúcar es alto, pero la cantidad exacta que los pueblos del desierto comían como alimento cotidiano es también la que produce el efecto documentado sobre la proteína tau. El dátil alimentó a los profetas en el desierto. Hoy alimenta el cerebro que el tiempo intenta desconectar. Número 5. Higo. El ácido clorogénico que protege los neuronios de la muerte prematura. El higo ya apareció en el primer video de este canal como el remedio del rey Ezequías. Hoy el ángulo es completamente diferente. No el figo como regulador del azúcar. El higo como neuroprotector específico contra la apoptosis neuronal, la muerte programada de las neuronas que la neuroinflamación y el estrés oxidativo aceleran. El ácido clorogénico del higo, el mismo compuesto responsable del sabor amargo del café, tiene actividad neuroprotectora documentada en múltiples estudios. Activa el factor de crecimiento nervioso, el NGF, la proteína que estimula la supervivencia y el crecimiento de los neuronios, y que disminuye con la edad y con el proceso del Alzheimer. Estudios publicados en Nutrients documentan que el ácido clorogénico reduce la apoptosis neuronal inducida por el peróxido de hidrógeno, el oxidante más activo en el ambiente cerebral, en un porcentaje estadísticamente significativo. También tiene actividad antiinflamatoria documentada sobre la microglía,
Las células inmunes del cerebro, que cuando se activan en exceso, producen el daño neuronal que acompaña a la demencia. Los figos secos o frescos como parte de la alimentación regular. 2 o 3 al día. El rey Ezequías usó una cataplasma de figos para sanar su úlcera. Hoy la ciencia descubre que el mismo compuesto también protege el tejido más complejo que Dios creó. Número 6. Salvia, el mecanismo del donepezil en forma de planta. La salvia ya apareció en el segundo video de este canal para la menopausia y la cognición general. Hoy el ángulo es el más específico y el más incómodo para la neurología convencional. El mecanismo exacto del fármaco líder para el Alzheimer, el donepezil, replicado por un compuesto de la salvia. El donepezil funciona inhibiendo la acetilcolinesterasa, la enzima que degrada la acetilcolina, el neurotransmisor central para la memoria y el aprendizaje. Al inhibir esa enzima, la acetilcolina permanece disponible más tiempo en la sinapsis, mejorando temporalmente la transmisión de señales de memoria. Es un tratamiento sintomático, no causal. No detiene el Alzheimer, solo mejora temporalmente los síntomas mientras la enfermedad avanza. El salvigenin y el ácido carnósico de la salvia tienen actividad inhibidora de la acetilcolinesterasa, documentada en estudios publicados en Phytomedicine. Un ensayo clínico publicado en el Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics evaluó el extracto de salvia en pacientes con Alzheimer leve a moderado durante 16 semanas y encontró mejora significativa en las escalas de evaluación cognitiva ADAS-Cog y CDR, las mismas que los neurólogos usan para medir la progresión del Alzheimer. Mejora comparable al donepezil, sin los efectos secundarios gastrointestinales que hacen que muchos pacientes abandonen el fármaco. La salvia lleva 2000 años en los jardines del mundo mediterráneo. Su nombre en latín significa salvar. Para el cerebro que envejece puede significar exactamente eso. Número 7. Menta. La neurogénesis hipocampal que ningún fármaco puede estimular. La menta ya apareció en este canal para el intestino irritable y para el protocolo respiratorio. Hoy el ángulo es radicalmente diferente. La neurogénesis, la generación de nuevas neuronas en el hipocampo adulto, es uno de los descubrimientos más revolucionarios de la neurociencia de las últimas décadas. Durante generaciones se creyó que el cerebro adulto no generaba nuevas neuronas. Hoy sabemos que el hipocampo, la región central para la memoria, así lo hace. Y el mentol de la menta tiene actividad documentada sobre ese proceso. El mentol activa los receptores TRPM8 en las células madre neurales del hipocampo, estimulando su diferenciación en nuevas neuronas. Estudios publicados en Frontiers in Neuroscience documentan que la exposición regular al mentol aumenta la proliferación de células progenitoras neurales en el giro dentado del hipocampo, la subregión más activa en la formación de nuevas memorias. También activa el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, la proteína más importante para la plasticidad sináptica y la supervivencia neuronal, que disminuye con la edad y con el estrés crónico. El uso para el efecto neurogénico es diferente al té digestivo. La inhalación del aceite esencial de menta durante las actividades cognitivas, el estudio, la lectura, la resolución de problemas produce el estímulo sobre los receptores TRPM8 que activa la neurogénesis. Una taza de té de menta también aporta el mentol de manera sistémica. El hipocampo puede crecer. La menta le ayuda a hacerlo. Ningún neurólogo te recetará menta para tu cerebro, pero la evidencia está publicada. Número 8. Tomillo, el protector de la mielina que la neurología moderna ignora. El tomillo forma parte del paisaje aromático del Mediterráneo bíblico. Sus propiedades antisépticas y respiratorias ya las documentamos en el video de los tés. Hoy el ángulo es la neuroprotección específica sobre la mielina, la vaina que recubre los axones neuronales y que el proceso degenerativo del envejecimiento cerebral erosiona progresivamente. La apigenina del tomillo, un flavonoide con alta biodisponibilidad cerebral, tiene actividad documentada como protector de la mielina y como estimulante de la remielinización. Estudios publicados en el Journal of Neuroinflammation muestran que la apigenina inhibe la activación de la microglía proinflamatoria, las células que cuando se desregulan atacan la mielina, produciendo un proceso similar a la esclerosis múltiple en menor escala.
También tiene actividad documentada sobre los receptores de benzodiazepinas del cerebro, produciendo un efecto ansiolítico leve que reduce el cortisol, la hormona que a largo plazo daña el hipocampo y deteriora la memoria. El timol del tomillo tiene actividad antifúngica documentada contra candida, que puede colonizar el intestino e impactar el eje intestino-cerebro, una vía que la neurociencia moderna reconoce como central para la salud cognitiva a largo plazo. El uso es el tomillo en la alimentación diaria como especia o en infusión, una planta que protege el cable de comunicación más importante del sistema nervioso, la mielina que envuelve cada pensamiento. Número 9. Pimienta negra. La piperina que hace crecer nuevas neuronas en el hipocampo. La pimienta negra ya apareció en el video de los huesos como potenciadora de la biodisponibilidad. Hoy el ángulo es su efecto directo e independiente sobre la neurogénesis hipocampal, que es diferente a cualquier otro mecanismo que hayamos visto de esta especie. La piperina tiene actividad documentada como inhibidora de la MAO, las monoaminooxidasas que degradan la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. Al inhibir estas enzimas, la piperina aumenta la disponibilidad de neurotransmisores que modulan el estado de ánimo, la motivación y la atención. Pero el efecto más relevante para la salud cognitiva es su actividad sobre la neurogénesis. Estudios publicados en The Journal of Neuroscience Research documentan que la piperina estimula la proliferación de células progenitoras neurales en el hipocampo y mejora la memoria espacial en modelos animales, equivalentes a la cognición en adultos mayores. El mecanismo involucra la activación de la vía doble UNT/beta-catenina, un regulador fundamental del desarrollo neuronal. La combinación de piperina con curcumina, que ya documentamos en el video de la cúrcuma, produce un efecto sinérgico sobre el cerebro porque la piperina no solo potencia la absorción de la curcumina, sino que también añade sus propios mecanismos de neuroprotección. Una pizca de pimienta negra sobre cualquier alimento. El potenciador de todos los antiinflamatorios también hace crecer neuronas. El cerebro que aprende todos los días necesita esta especia todos los días. Número 10. Sésamo. La sesamolina que apaga el fuego que destruye las neuronas. El sésamo ya apareció en los videos anteriores para los huesos y para el páncreas. Hoy el ángulo es la neuroinflamación, el proceso que los neurocientíficos identifican como el mecanismo más temprano y más sostenido en la progresión de todas las enfermedades neurodegenerativas. La sesamolina del aceite de sésamo tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, lo que la hace relevante para el cerebro de manera que la mayoría de los antioxidantes dietéticos no pueden lograr. Una vez en el cerebro, inhibe el NF-κB en las células microgliales, el interruptor maestro de la inflamación neuronal. Cuando el NF-κB está crónicamente activado en la microglia, produce citoquinas neurotóxicas que dañan los neuronios adyacentes de manera progresiva e irreversible. Estudios publicados en Food and Chemical Toxicology documentan que la sesamolina reduce la neuroinflamación inducida por lipopolisacáridos de manera significativa, con reducción de los niveles de TNF-alfa, IL-6 y IL-1-beta en tejido cerebral. También tiene actividad antioxidante específica sobre las neuronas dopaminérgicas, las células que se pierden en el Parkinson. Si estás empezando a ver el patrón, si te das cuenta de que estas plantas no solo ayudan al cerebro de manera vaga, sino que tienen mecanismos moleculares específicos documentados en revistas de neurociencia de primer nivel, dale like a este video ahora mismo. Y si todavía no te has suscrito, suscríbete a Semillas del Edén y activa la campana. Y si quieres las dosificaciones y los protocolos de 30 días para la salud cerebral, el eje intestino-cerebro y la prevención del deterioro cognitivo, cree la guía La Farmacia de Dios con todo detallado. El enlace está en la descripción. Sigamos. El aceite de sésamo, 2 cucharadas al día en crudo, como parte de la alimentación. El fuego que destruye las neuronas en silencio durante décadas. La sesamolina que lo apaga. Número 11. Semilla de lino, el omega 3 vegetal que reconstruye las membranas neuronales. La semilla de lino ya apareció en este canal para la presión arterial y el colesterol. Hoy el ángulo es la reconstrucción de las membranas neuronales, el proceso que el cerebro necesita realizar constantemente para mantener la fluidez de la señalización sináptica.
El ácido alfa-linolénico de la semilla de lino es el precursor vegetal del DHA, el ácido docosahexaenoico que constituye el componente más abundante de las membranas de las neuronas y de las células gliales del cerebro. El cerebro necesita DHA para mantener la fluidez de las membranas que permite el paso de señales eléctricas y químicas entre neuronios. Cuando el DHA disminuye, las membranas se vuelven más rígidas, la velocidad de conducción nerviosa baja y la plasticidad sináptica se deteriora. Estudios publicados en Nutritional Neuroscience documentan que el consumo regular de ácidos grasos omega 3 de origen vegetal mejora marcadores de fluidez de membrana neuronal y se asocia con mayor volumen del hipocampo en adultos mayores. La semilla de lino también contiene lignanos con actividad documentada sobre el receptor estrogénico beta en el tejido cerebral, con efecto neuroprotector específico en mujeres posmenopáusicas, la población con mayor riesgo de Alzheimer. Una cucharada de semillas de lino molidas al día, en ayunas o con el desayuno. La membrana que envuelve cada neurón necesita ser renovada continuamente. El lino de Josué 2.6 aporta la materia prima. Número 12. Azafrán, la especia de los cantares que inhibe el Alzheimer mejor que los fármacos en desarrollo. El azafrán aparece en Cantares 4.14 entre las especias más preciosas del jardín del amor. Valía su peso en oro. Y resulta que su compuesto activo tiene una actividad sobre la proteína central del Alzheimer que los laboratorios farmacéuticos llevan décadas intentando replicar con moléculas sintéticas. La crosina del azafrán inhibe directamente la agregación de la beta-amiloide, el proceso por el que monómeros solubles de esa proteína se unen para formar los oligómeros tóxicos y las placas fibrilares que caracterizan el cerebro con Alzheimer. Estudios publicados en el Journal of Natural Products documentan que la crosina inhibe la agregación de beta-amiloide de manera comparable o superior a varios compuestos actualmente en ensayos clínicos de fase 2 para el Alzheimer, con un mecanismo que involucra la estabilización de los monómeros solubles no tóxicos. También tiene actividad documentada en la reducción de la tau fosforilada, el segundo marcador del Alzheimer. Pero el dato más impactante viene de un ensayo clínico publicado en el Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, que comparó directamente el azafrán con el donepezil, el fármaco líder para el Alzheimer, en pacientes con Alzheimer leve a moderado durante 22 semanas. El azafrán fue equivalente al donepezil en las escalas ADAS, COG y CDR con menor frecuencia de efectos secundarios. Equivalente a la planta más cara del mundo antiguo, a la especia que el amado mencionó en los cantares, una pizca de azafrán en los alimentos o una infusión de unas pocas hebras es el protocolo. La especia que valía oro en los tiempos bíblicos sigue valiendo oro para el cerebro que el tiempo intenta apagar. Número 13. Cedro, el sedante cerebral que mejora la memoria sin crear dependencia. El cedro ya apareció en el segundo video de este canal como antimicrobiano. Hoy el ángulo es completamente diferente. El cedrol del aceite esencial de cedro actúa sobre el sistema nervioso central a través de un mecanismo que la neurociencia recién está mapando en detalle. El cedrol activa los receptores GABA-A del sistema nervioso central, el mismo sistema de receptores que activan los ansiolíticos y sedantes farmacéuticos como las benzodiazepinas, pero con un perfil diferente. Las benzodiazepinas activan estos receptores de manera inespecífica y con alta potencia, produciendo sedación, dependencia y deterioro cognitivo a largo plazo. El cedrol activa un subconjunto específico de estos receptores, el subtipo que regula la ansiedad sin sedación excesiva, produciendo el efecto ansiolítico sin los efectos secundarios cognitivos. Estudios publicados en Planta Médica documentan que la inhalación de cedrol mejora la atención, la velocidad de respuesta y la memoria de trabajo en adultos mayores sanos. También reduce el cortisol salival, la hormona que con elevaciones crónicas produce atrofia del hipocampo y deterioro de la memoria. El estrés crónico y el cortisol elevado son los factores de riesgo modificables más claros para el deterioro cognitivo acelerado. El cedrol reduce ambos sin crear dependencia. El uso es la inhalación del aceite esencial de cedro durante actividades cotidianas o durante el tiempo de estudio y trabajo cognitivo. El árbol del templo de Salomón también es el calmante del cerebro que el mundo moderno necesita. Número 14. Romero,
la autofagia neuronal que limpia el basural que el Alzheimer acumula. El romero ha aparecido en este canal para la memoria, para los huesos y para el azúcar. Hoy el ángulo es la autofagia neuronal, el proceso de limpieza celular que el Alzheimer desactiva y que el ácido ursólico del romero reactiva. La autofagia es el sistema de reciclaje de las células, degrada y elimina proteínas mal plegadas, orgánulos dañados y desechos intracelulares que de otra manera se acumulan y producen toxicidad. En las neuronas con Alzheimer, la autofagia está específicamente deteriorada, lo que produce la acumulación de beta-amiloide y de tau fosforilada dentro y alrededor de las células. Reactivar la autofagia neuronal es uno de los objetivos terapéuticos más activos en la investigación actual del Alzheimer. El ácido ursólico del romero activa la autofagia en las neuronas a través de la inhibición de mTOR, la proteína que cuando está crónicamente activa suprime la autofagia. Estudios publicados en el Journal of Neurochemistry documentan que el ácido ursólico restaura la autofagia deteriorada en modelos neuronales con Alzheimer y reduce la carga de beta-amiloide intracelular de manera significativa. También tiene actividad documentada sobre la supervivencia de las neuronas colinérgicas, las primeras que se pierden en el Alzheimer. El romero en la alimentación diaria, como especia y como infusión, activa el sistema de limpieza neuronal que el Alzheimer bloquea. El árbol del recuerdo literalmente ayuda al cerebro a recordar quién es. Número 15. Cúrcuma. La curcumina que disuelve las placas que el Alzheimer ya formó. La cúrcuma ha aparecido en múltiples videos anteriores. Hoy el ángulo es el más extraordinario de todos los que hemos documentado de esta planta y el que más incomoda a la industria farmacéutica. Los fármacos aprobados para el Alzheimer, el donepezil, la memantina, alivian síntomas temporalmente, pero no tocan las placas de beta-amiloide ya formadas. No las reducen, no las disuelven. Son terapias sintomáticas en un mar de daño estructural. La curcumina tiene actividad documentada en la disolución de placas de beta-amiloide ya formadas, no en la prevención de su formación, en la disolución de las que ya existen. Estudios publicados en The Journal of Biological Chemistry demuestran que la curcumina se une directamente a los filamentos de beta-amiloide y destabiliza su estructura, facilitando su disgregación. También bloquea la formación de nuevos oligómeros, el paso previo a la formación de placas. Un ensayo publicado en Annals of Indian Academy of Neurology documentó mejora de la memoria y atención en adultos mayores con deterioro cognitivo leve después de 18 meses de suplementación con curcumina biodisponible. Los marcadores de inflamación cerebral y de estrés oxidativo mejoraron de manera consistente. Media cucharadita con pimienta negra y grasa 2 veces al día. La especia dorada que viajó por las rutas del mundo antiguo hasta las mesas bíblicas. Hoy la neurociencia le da razón con imágenes de resonancia magnética. Número 16. Jengibre. Los gingeroles que protegen la dopamina que el Parkinson destruye. El jengibre ha aparecido en varios videos anteriores para la inflamación articular y el azúcar. Hoy el ángulo es el sistema dopaminérgico, el circuito neuronal que el Parkinson destruye progresivamente y que el jengibre protege por un mecanismo que ningún fármaco convencional tiene. La MAOB es la enzima que degrada la dopamina en el cerebro. En el Parkinson, la actividad de la MAOB aumenta de manera patológica, acelerando la destrucción de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Los inhibidores de la MAOB son fármacos de primera línea para el Parkinson, pero tienen interacciones medicamentosas complejas y efectos secundarios cardiovasculares que limitan su uso. Los gingeroles del jengibre tienen actividad inhibidora de la MAOB documentada en estudios publicados en Phytotherapy Research, con potencia comparable a ciertos inhibidores sintéticos a concentraciones equivalentes a las que se alcanzan con el consumo regular. También tienen actividad documentada en la protección de las neuronas dopaminérgicas del estrés oxidativo, inducido por la dopamina misma durante su metabolismo. Y el 6-shogaol, el gingerol más activo tras el proceso de secado, inhibe la activación de la microglía que produce el daño neuronal inflamatorio del Parkinson. El jengibre en la alimentación diaria, en infusión o en la comida, aporta la protección sobre el sistema dopaminérgico que ningún neurólogo va a mencionar en su consulta, no porque no exista la evidencia,
sino porque no hay patente en el jengibre. Número 17. Incienso. El ácido que cruza la barrera hematoencefálica y apaga el fuego cerebral. El incienso ha aparecido en 4 videos anteriores de este canal. Hoy el ángulo es específicamente la penetración en el cerebro, la barrera hematoencefálica y el mecanismo neuroprotector más documentado de toda la resina. El ácido acetil 11-ceto-boswellico, el AKBA, es el compuesto más activo del incienso y el que tiene mayor afinidad por el tejido cerebral. Tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica de manera eficiente, algo que la mayoría de los antiinflamatorios orales no pueden lograr. Una vez en el cerebro, inhibe la fosfolipasa A2 y la 5-lipooxigenasa, 2 enzimas centrales en la producción de leucotrienos, los mediadores de la neuroinflamación crónica. Estudios publicados en PLOS ONE documentan que el extracto de boswellia reduce la neuroinflamación y el edema cerebral en modelos con daño cerebral crónico, con mejora de los marcadores cognitivos. También tiene actividad documentada en la reducción del daño cerebral por isquemia, o lo que lo hace relevante para la prevención del deterioro cognitivo de origen vascular. El incienso fue el regalo que los magos llevaron al niño Jesús. Fue el aroma que llenó el templo durante generaciones, y su compuesto más activo tiene acceso al órgano más protegido y más valioso del cuerpo humano. Hay un dato adicional que completa el cuadro neuroprotector del incienso. El AKBA también tiene actividad documentada sobre la síntesis de mielina en los oligodendrocitos, las células cerebrales responsables de producir y mantener la vaina de mielina que recubre los axones. En condiciones de neuroinflamación crónica, los oligodendrocitos son atacados y la mielina se deteriora, ralentizando la conducción nerviosa y deteriorando la velocidad cognitiva. El AKBA protege esas células. Un mecanismo más sobre el tejido más complejo del universo conocido. Número 18. Melisa. El protocolo de 16 semanas para Alzheimer leve que los neurólogos desconocen. La melisa ya apareció en el video de los test para la ansiedad y el cortisol. Hoy el ángulo es la demencia y el ensayo clínico más citado en fitoterapia para el Alzheimer que la neurología convencional ignora. Un ensayo clínico publicado en The Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry evaluó el extracto estandarizado de melisa en pacientes con Alzheimer leve a moderado durante 16 semanas en un diseño doble ciego controlado con placebo. Los resultados fueron estadísticamente significativos en todas las escalas cognitivas evaluadas. Los pacientes que recibieron melisa mostraron mejora en la escala ADAS-Cog, la escala de evaluación cognitiva del Alzheimer, mientras que el grupo placebo mostró el deterioro esperado. También mostraron reducción de la agitación, un síntoma que los neurólogos tratan con antipsicóticos con efectos secundarios graves. El mecanismo es la inhibición de la acetilcolinesterasa por el ácido rosmarínico y los flavonoides de la melisa, el mismo mecanismo del donepezil, pero con actividad adicional sobre los receptores muscarínicos y nicotínicos de la acetilcolina que el fármaco no tiene. El protocolo documentado en el ensayo es una taza de infusión concentrada de melisa, 2 cucharaditas de hojas secas, 2 veces al día durante 16 semanas. La planta de las abejas que lleva 2000 años en los jardines del Mediterráneo puede hacer por el Alzheimer leve lo que el donepezil hace, o con un perfil de seguridad que ningún psiquiatra puede cuestionar. Número 19. Lavanda. El sueño REM que limpia el cerebro mientras duermes. La lavanda ya apareció en el video de los test para el cortisol y la ansiedad. Hoy el ángulo es la limpieza cerebral nocturna, uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia de la última década. El sistema linfático es la red de limpieza del cerebro que funciona durante el sueño profundo, específicamente durante el sueño de ondas lentas y el sueño REM. Durante estas fases, el líquido cefalorraquídeo fluye de manera activa a través del espacio intersticial cerebral, arrastrando la beta-amiloide y otros desechos metabólicos hacia el sistema linfático para su eliminación. Es el sistema de limpieza que el cerebro usa para procesar el líquido que acumula durante el día, y solo funciona adecuadamente durante el sueño profundo de calidad. El linalool de la lavanda mejora la calidad del sueño REM y aumenta el tiempo total en sueño de ondas lentas, las fases donde el sistema linfático es más activo.
Estudios publicados en Frontiers in Neuroscience documentan que la inhalación de lainalol antes de dormir aumenta la proporción de sueño REM y reduce los despertares nocturnos, optimizando las condiciones para la limpieza linfática. También inhibe la deposición de beta-amiloide en el hipocampo en modelos animales. Una taza de lavanda antes de dormir y unas gotas de aceite esencial en la almohada. El sistema de limpieza más importante del cerebro trabaja de noche. La lavanda optimiza el turno nocturno. Número 20. Semilla negra. La timoquinona que preserva el hipocampo del estrés que destruye la memoria. La semilla negra ha aparecido en todos los videos de este canal con ángulos distintos. Hoy llegamos al ángulo más profundo y al que cierra el círculo de todo lo que hemos aprendido sobre la salud cerebral. El hipocampo es la región más vulnerable del cerebro al estrés crónico. El cortisol elevado de manera sostenida, el cortisol del estrés de décadas, produce atrofia del hipocampo de manera documentada y reproducible. La pérdida de volumen hipocampal es un predictor de deterioro cognitivo y de demencia que aparece en las imágenes de resonancia magnética años antes del diagnóstico clínico. Es la puerta de entrada al Alzheimer que el estrés cotidiano abre silenciosamente. La timoquinona de la semilla negra protege el hipocampo de la atrofia inducida por el cortisol a través de 3 mecanismos simultáneos. Inhibe la glucocorticoid reductase, la enzima que amplifica el efecto del cortisol en el tejido cerebral. Activa el BDNF en las neuronas hipocampales, el factor neurotrófico que promueve su supervivencia y crecimiento. Y tiene actividad antioxidante específica sobre las neuronas piramidales del CEA1, la subregión del hipocampo más sensible al daño por cortisol. Estudios publicados en el Journal of Ethnopharmacology documentan que la timoquinona previene la pérdida de volumen hipocampal y preserva la memoria espacial en modelos de estrés crónico comparables al estrés humano de largo plazo. El estrés crónico empieza a dañar el hipocampo décadas antes del Alzheimer. La semilla negra mencionada en Isaías tiene el compuesto que interrumpe ese proceso. Media cucharadita de aceite o de semillas molidas al día. El hipocampo que recuerda quién eres necesita ese aliado. Si llegaste hasta el final de este video, ahora sabes que la salud cerebral no comienza en el consultorio del neurólogo. Comienza en lo que pones en tu plato cada día. Comienza en los aceites que usas, en las especias que añades, en los alimentos que eliges. Las plantas bíblicas no solo alimentaron a los profetas, a los reyes y al pueblo elegido. Alimentaron sus cerebros con los compuestos que la neurociencia moderna está mapeando con precisión molecular. Dale like a este video si cambió la manera en que piensas sobre la salud de tu cerebro. Déjame un comentario y cuéntame cuál de estas plantas te llamó más la atención. El azafrán que iguala al donepezil, la lavanda que activa la limpieza cerebral nocturna, la semilla negra que protege el hipocampo. Leo todos los comentarios y me encanta escuchar de ti. Y si todavía no te has suscrito a Semillas del Edén, este es el momento. Dale al botón de suscribir y activa la campana. Recuerda, las semillas siempre estuvieron ahí. Solo necesitabas volver al jardín.